Seguimos con Así estamos. ¿Qué es lo que está pasando con el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IPSFA? ¿Podrá resistir la situación económica que atraviesa y viene tratando de mejorar con la venta de algunos de sus activos? Ha estado liquidando algunos terrenos, algunos activos para tratar de sacar adelante la situación económica. ¿Qué va a pasar con los pensionados? ¿Está en riesgo o no su pensión? Pues un poco de esas temáticas es las que pensamos esta mañana abordar con nuestros invitados, los generales Carlos Cáceres y Jaime García. Gracias por estar con nosotros, un gusto saludarles nuevamente. A la orden. ¿Qué es lo que está pasando en el IPSFA realmente? ¿Por qué tiene hoy que venir el gobierno central a salvarlo diciendo con 20 millones, pero creo que es un poco más lo que se necesita? Sí. Antes de comenzar a hablar un poco de la parte estructural del IPSFA, me gustaría hacer algún marco referencial. ¿Cómo no? Este movimiento que nosotros presidimos es apolítico, no respondemos a intereses particulares de nadie, es un movimiento netamente reivindicativo y el único objetivo que tenemos nosotros son las pensiones. Ese es el objetivo, porque este grupo se ha reunido, se ha organizado, es el objetivo de las pensiones. Hablando ya de su pregunta, le podría decir de que, empezando por el sistema de reparto, el sistema de reparto ya no es viable en El Salvador, ya no es viable en América, ya no es viable en ninguna parte. La formulita que se ocupa para ser solidario con este sistema ya no es viable, porque se necesita entre 6 a 8 cotizantes para poder pagar las pensiones del que está pensionado. Eso ya no es posible. El sistema se maduró y ya no hay otra forma cómo hacerlo sostenible. Creo yo que este es un tema importante saberlo, porque ya en todo el mundo este sistema se maduró y ya no es viable. El segundo punto que yo quiero tocarle es de que el sistema nuestro, el modelo de la Fuerza Armada, se creó allá por el año de 1981. Fue creado para una Fuerza Armada de 10,000 hombres y un cuerpo de oficiales de 250. Se preveía que iban a haber fallecidos entre 5 a 6 por año. Así fue creado este modelo para una Fuerza Armada diseñada con esos efectivos. ¿Qué pasa? Más adelante, 2 años más adelante, viene el conflicto armado que todos lo vivimos. La Fuerza Armada creció en 70,000 efectivos, los oficiales crecimos 30 o 40 veces más, hubieron muertos cienes y cienes cada año. Entonces el IPSFA no estaba capitalizado y le tuvo que hacer frente a estas situaciones. La Fuerza Armada fue al conflicto en defensa del Estado y asumió esta responsabilidad de pagar las pensiones de los sobrevivientes, de los discapacitados y todas las pensiones que se generan de un conflicto, la asumió el IPSFA, siendo una responsabilidad del Estado. Y el IPSFA, su modelo, no estaba diseñado para afrontar esa actividad. Entonces yo creo que aquí se empieza a generar el agujero financiero que tiene el IPSFA. En ese momento no se miraba así porque habíamos 70,000 efectivos cotizando. Bueno, pero y ahí empieza el problema estructural a pasar en el IPSFA. A los 10 años viene la desmovilización. Esta desmovilización duró, en efectivos, llegó hasta el 75%, que fueron desmovilizados. Eso tiene que ser así. Una Fuerza Armada no puede estar activa con tantos efectivos. Hay que desmovilizarlo y el enfoque de esa desmovilización fue separar las fuerzas. Pero que empieza el IPSFA ya a sentir, o ese agujero financiero del IPSFA lo empieza a sentir, porque ya no existen esos efectivos que estaban cotizando. Ya el IPSFA empieza a tener problemas ya financieros. Estamos hablando al final de la guerra, del conflicto armado. Entonces ya tenemos 2 situaciones que provocan esta crisis. Una es el modelo no funciona, el conflicto generó muchos muertos que asumió el IPSFA y hoy estamos viendo la desmovilización. Esos son los 3 factores que creo yo que vinieron a afectar directamente al IPSFA. O sea, se quedó sin capacidad de recibir
el número de efectivos que fueran capaces de soportar la carga financiera. Sí, entonces esta carga financiera es la deuda que tiene el Estado con el ICFA, que se pagó desde el conflicto y que sigue pagando a esta fecha, que son las pensiones del conflicto armado. ¿El Estado siempre tiene que entrar como mano subsidiaria en esto al IPSFA? Bueno, el tema es de que muchas personas dicen, bueno, ¿qué pasó con el ICFA? Y nosotros decimos, el Estado no retomó la responsabilidad en el momento que tuvo que haberlo hecho, tal cual lo expresó mi general Cáceres, porque esas pensiones de los fallecidos y de las personas que fueron desmovilizadas después del año 92, las retomó el Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada. Como resultado, aceleró el problema que actualmente ahora estamos viviendo. El ICFA el Estado tiene con el ICFA una deuda histórica, la cual pues debe resarcir. Y aparte de eso, nosotros estamos en este esfuerzo porque los que han cotizado al ICFA durante 30 años o 32 años que estuvieron al interior de la institución, no es algo gratis, pues, sino que sus salarios estaban pagando prácticamente el 10.5%, que era descontado para diferentes situaciones, pensando de que al final del camino profesional, después de los 30 o 32 años, iban a tener una pensión digna para vivir ellos y sus familias. Hoy resulta de que el tiempo ha pasado y realmente vemos amenazado que esa pensión no se va a materializar, a pesar de que ya el señor presidente ha puesto pues en la opinión pública un camino que puede ser viable, pero hasta nosotros solo sabemos lo que salió en el periódico, pero no nos hemos reunido con nadie y estamos esperando pues poderlo hacer. Quiero manifestarle también, Rafael, de que nosotros desde que inició este movimiento, la gente pues nos dijo a nosotros que teníamos que organizarnos para velar por los derechos de todos los pensionados. Y es así como mi general Cáceres toma la decisión y me llama en este sentido, nos reunimos y lo primero que hicimos fue, bueno, si la gente quiere que realmente los representemos, vamos a esperar recolectar 100 firmas de compañeros de armas que nos den el DUI, y ya cuando teníamos esas 100 firmas, lo primero que hicimos es seguir el camino que a nosotros los militares nos han enseñado, hablar directamente con nuestro comandante general. Y ahí le mandamos una solicitud para poder conversar el tema con él. En esa solicitud planteábamos una serie de temas, y le mandábamos las 100 personas que estaban con nosotros. El tiempo pasó, de esto que le estoy comentando fue el 4 de junio. Nosotros dijimos, bueno, son 60 días los que hay que esperar, y llegó agosto, y bueno, hasta la fecha pues han habido algún par de acercamientos, pero seguimos esperando conversar. Ya el escenario va cada vez cambiando, y ahora pues tenemos 300 personas que están con nosotros y cada día esto va creciendo. ¿Cuántos cotizantes tiene actualmente el sistema del IPSFA? Bueno, hay como 36,000 cotizantes, como 36,000 son los cotizantes que hay en el ICFA. Pero quiero hacerle otra acotación que es bien importante. En el año 2005, ya el problema del ICFA era más claro. Se contrató una compañía argentina actuarial que vino a hacer los estudios actuariales del ICFA. Y las conclusiones más importantes decía, el 2009 el ICFA va a empezar a tener problemas. Y el 2015 el ICFA no iba a tener un 5 más para una pensión. Entonces, ese fue el escenario que se presentó el 2005. Entonces, decidimos nosotros, el ICFA, hacer una comisión con técnicos actuariales del ICFA y técnicos de la Fuerza Armada. Hicimos para hacer una reforma a la ley. Pasamos como 3 meses haciendo esas reformas, se terminaron estas reformas, se le presentaron al señor ministro de esa época, él las puso a disposición del señor comandante y finalmente estaban las reformas. Se llevaron al presidente en turno a decirle, aquí están las reformas, porque este es el problema del ICFA. El presidente de entonces nos dijo a nosotros que
no era el momento político para poder poner estas reformas en la Asamblea y que posteriormente nos iba a ayudar. Entonces, hay un esfuerzo de parte de nosotros de solventar esta solución. Como eso no se puede, el ministro en turno, viendo la problemática, hace unas reformas paramétricas, como era, aumentó las edades, aumentó los tiempos de servicio y ordenó todas las promociones que entraron en el conflicto armado, que en un año entraron 3 o 2, entonces lo fue organizando él por años. Entonces, estas medidas permitían que el IFA pudiera aguantar esta crisis hasta el 2020, 2025. Las puso ahí. Entonces, los militares hemos hecho el esfuerzo, hemos hecho todas las previsiones para que esta crisis no llegara tan abruptamente. ¿Cuál es la edad de retiro ahora? Anda por 55 años. 50 años. 50 años. Yo quiero, como usted está observando en la conversación que tenemos, acá hay un nuevo ingrediente. Políticamente no se apoyó la reforma que en su momento hubiera permitido al ICFA llegar a por lo menos hasta el 2030, un poco más. Y ese espacio de maniobra generaba condiciones para que nuevas ideas pudieran venir y financiar al ICFA. ¿Qué pasó cuando se trasladó el sistema de pensiones a lo que ahora conocemos como el sistema de administración de fondos de pensiones? Porque se habló en aquel momento incluso que había una AFP que, si mal no recuerdo, era Profuturo, que decían se había creado con militares para los militares, buscando que en algún momento pues se sustituyera al IPSFA por una administradora de fondos de pensiones. ¿Qué pasó con todo ese histórico? ¿Por qué no se hizo o por qué no funcionó? El ICFA nunca, en el tiempo atrás, nunca tuvo la visión de hacerse una AFP. Nunca tuvo, porque el ICFA era viable. Tenía, pues, se miraba que el ICFA podía, ella sola, administrar las pensiones. Ya con las reformas hubiéramos llegado más allá nosotros. En esa reforma le pedíamos siempre, lo que estamos pidiendo es que el Estado reconozca la deuda que tiene con el ICFA. Hoy los estudios actuariales ponen en crisis financiera ya el ICFA. Hay 3 escenarios en estudios actuariales que ya 2 escenarios ya no son válidos. Solo queda que el Estado venga a subsidiar las pensiones del ICFA. Es el único escenario que ha quedado. Pero yo quiero hacer aquí una situación. El ICFA, el Estado está debiéndole al ICFA más o menos como unos $1.200 millones. $1.200 millones. Eso es con todo lo que... ¿Cómo se acumula esa deuda? A ver, solo para entenderlo, porque ahorita lo que se nos ha dicho es que le van a dar 20, 22 millones. Sí, es para las pensiones del próximo año. Ajá. El ICFA asumió esta responsabilidad con el conflicto. Todas las pensiones del conflicto armado las asumió el ICFA, que es una responsabilidad del Estado. Esto se ha venido acumulando desde el año del conflicto hasta esta fecha, que el ICFA sigue pagando estas pensiones a nuestros héroes, a la familia de nuestros héroes, les sigue pagando. Cuando nosotros hablamos de que el Estado asume la responsabilidad de las pensiones del conflicto, no estamos diciendo que estamos apartando a estas personas. No decimos eso. Esos son nuestros héroes, los que enfrentaron su vida, los familiares de estas personas. Lo que queremos decir es que el Estado tiene que asumir estas pensiones y tiene que hacer llegar esa plata. El IFO pues ya no tiene que hacer esa función y tiene que ejercer esa deuda que tiene con el IFO de nosotros. Porque de aquí para allá hay que ver la deuda y con cuánto va a subsidiar el Estado las pensiones, porque el sistema de reparto se termina más o menos entre 60 años y el Estado tiene que pagar las pensiones hasta el último que está en el sistema de reparto, de acuerdo a la ley del IFA. Lo que podemos ver es de que vamos a entrar en una fase de transición, en el cual el ICFA va a retomar un nuevo sistema, como es el sistema de ahorro por cada uno de los pensionados, y el sistema de reparto se va a ir diluyendo en el tiempo. Se han hecho algunos estudios de que permiten ver de que esto va a tardar un promedio de 60 años, mientras las últimas generaciones que estarían dentro de este sistema van desapareciendo. Y a esto el Estado debe de proporcionar aproximadamente, son como 30 y
4 a 37 millones, un promedio un poco más, un poco menos, que año con año debería de ir aportando para que estas personas que están dentro del reparto puedan tener sus pensiones adecuadas. Si no, estamos viendo que va a ser un escenario bastante difícil para estos pensionados y sus familias. Acá yo quiero comentar de que realmente es bien complicado cuando se le acerca a uno la gente y un par de personas llegaron y me dijeron, mi general, nosotros estamos preocupados porque dependemos estrictamente de las pensiones. Yo no sé cómo voy a alimentar a mi esposa que está enferma, no sé cómo voy a pagarle la universidad a mis hijos, yo realmente estoy preocupado, me dijo. ¿Y qué podemos hacer? No, nosotros estamos haciendo lo pertinente, estamos manifestando que hay un problema, estamos manifestando que puede haber una probable solución, estamos manifestando de que hay un sector de la sociedad que luchó por esta sociedad, que en su diario vivir lo ha hecho siempre al servicio del Estado y que hoy el Estado tiene que ver por ellos. Y así hemos platicado con gente que participó en defensa de la dignidad nacional en el año de 1969. Hoy por hoy, creo yo de que se van a ir dando las cosas para ir resolviendo este tema, pero queremos que se resuelva las pensiones tal cual hoy las reciben. En esto, ¿ha habido corrupción? ¿Ustedes están seguros de que se ha administrado bien todo el fondo del IPSFA? El tema de la corrupción, bueno, nosotros inclusive no podríamos mencionar, porque para decir ha habido corrupción hay que decir aquí están las pruebas, aquí están los papeles y aquí se puede darle un seguimiento. La verdad es de que el ICFA constantemente es auditado por diferentes autores del sistema nuestro, pero lo interesante sería pues que se investigue adecuadamente. A vender sus activos. Y ahí cosas se han oído. Porque mire, hay también una cosa importante. Por ejemplo, habían 44 millones, 40 millones que se tenían en cuentas en los Estados Unidos que le proveían al ICFA un promedio de 4 y algo de millones anuales en intereses, lo cual le servía pues para pagar el abono a las pensiones. Este dinero fue traído y fue invertido en otras cosas. Quizás más allá de decir corrupción, yo me quedaría con mala administración, porque no tenemos pruebas pues para manifestar y decir ir a la fiscalía, porque si tuviéramos pruebas fuéramos a la fiscalía. Lo interesante sería de que los autores responsables vayan al ICFA y vean realmente qué es lo que está pasando, porque el tema cada día está trascendiendo y a futuro pues vamos a tener mayores problemas. Entonces, para evitar eso, creo que las investigaciones pertinentes serían recomendables. Vamos a hacer una pausa muy breve y continuamos con este tema esta mañana. Nuestra plática de las 7:15, el tema del IPSFA, el tema de las pensiones en la Fuerza Armada. Ya volvemos. del Río es pura diversión. Continuamos con Así Estamos. Estamos hablando de las pensiones en el IPSFA y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Bueno, de momento, ¿cuál es el futuro para el IPSFA? Y se lo pregunto así, porque a los ciudadanos en el sistema actual se nos está diciendo que el sistema previsional de cuentas particulares es malo y que lo van a volver sistema de reparto. Y a ustedes les están diciendo o han llegado a la conclusión que el sistema de reparto no funciona y que lo bueno es que se haga de cuentas individuales. Entonces, eso también genera cierta incertidumbre a nivel nacional sobre el tema pensiones. Bueno, específicamente, como manifesté anteriormente, estamos en una fase de transición.
El sistema de reparto, la tendencia es que está desapareciendo, y la tendencia de cuenta individual al interior del Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada es a que se va a ir fortaleciendo. Nosotros tenemos también algunas ideas que las tenemos y las hemos conversado para ir paliando en alguna medida esta situación. Una de ellas es de que sabemos muy bien de que hay una propuesta financiera que se está manejando en el ambiente. Pero nosotros creemos de que si esa propuesta no se da, fácilmente el señor presidente de la República, a través del Ministerio de la Defensa, podría amortizar parte de esa deuda, y el Ministerio de la Defensa podría pasarla a lo que es el Instituto de Previsión Social para pueda resarcir estas pensiones. Eso es de darle pensamiento, de hacer los análisis correspondientes, de generar una lluvia de ideas para ver las posibilidades, las ventajas y desventajas para hacerlo en un futuro. Pero consideramos de que es una forma que le permite mayor celeridad al señor comandante general de la Fuerza Armada para poder cumplir con nuestros pensionados, ya que como hemos dicho en esta conversación, es un derecho. Esta gente no está pidiendo nada que no sea más allá del derecho que se ganaron a través de los 30 o 32 años que estuvieron sirviéndole a este país. Y por lo tanto, hoy es el momento de decirles, no te preocupes, tu pensión la vas a tener. Y no son pensiones grandes así, de decir pensiones de $5,000, de $4,000. Hay gente que tiene sueldos mínimos, personas que tienen $500, otros que tienen $1,000, $1,500, $2,000. O sea, no son pensiones realmente que extralimiten las capacidades mismas del Estado. ¿Qué entonces es lo que depara en este momento y qué capacidad tiene el gobierno de asumir esto? Claro, es fácil decir, mire, tiene que poner 30, 40 millones, pero lo que estamos viendo en las cuentas del erario público es que no alcanza para muchas cosas. Sí, bueno, el Estado, por Constitución, es responsable de las pensiones de los ciudadanos. Así como el Estado está subsidiando las pensiones del sistema de reparto que cabe terminar y que obligó a que hicieran la AFP, entonces también el Estado tiene que subsidiar nuestras pensiones. Y queremos también que entiendan que si ellos subsidian las pensiones, como hemos dicho, que tienen que aportar 34 millones anuales para nuestras pensiones, ahí la deuda que tiene el Estado con nosotros termina. Nosotros no tendríamos que estar exigiendo esta deuda. Entonces, porque si con la deuda solo tendría que aportar más o menos unos 400, 600 millones para poder pagar la deuda, para poder pagar las pensiones durante estos 60 años que se ha hecho el estudio actuarial donde el último pensionado va a terminar. Entonces nosotros creemos de que el Estado es responsable por Constitución de pagar las pensiones de los militares. ¿Esto no ha estado incluido en el presupuesto general de cada año o sí? Porque entendería yo que con la venta de activos es que han tratado de sacar adelante el problema. Sí, mire, la venta de activos se da por decisiones mal tomadas. La cartera que daba mayores recursos para el IFA era la cartera que estaba invertida en el exterior. Con eso que recibía, más el dinero de los préstamos, más las aportaciones, se iban pagando las pensiones. Claro, iba habiendo un déficit, porque ya no era sostenible. Pero deciden cambiar esta cartera por cartera inmobiliaria, que es una cartera que, de acuerdo a estudios que hay en el ICFA, esa cartera es la última, es la que más invierte y la que menos recursos da. Entonces, cuando ellos cambian esa cartera a este sistema inmobiliario, el retorno no les llega como ellos esperaban. Entonces, empiezan a vender las reservas del ICFA para poder pagar estas pensiones. Así será ese caso. Entonces ellos han puesto a la venta los inmuebles por un lado, inmuebles por el otro. En los diarios nos damos cuenta nosotros que venden inmuebles a menor precio del mercado. Aparece que vendieron en Greenside parte de esos inmuebles, vendieron la finca, no, aquí cerca de la asamblea hay una casa que
era del IFA, se la vendieron también. Han sido buenas ventas porque se ha ganado, pero están obligados a vender para poder pagar las pensiones. El tema es que no retorna tan rápido como la necesidad plantea al IPSFA. Sí, no retorna. Bueno, ¿qué esperarían ustedes en las decisiones de lo que resta del año para este tema del IPSFA? Miren, este año no tenemos problema. El IFA va a cumplir con sus obligaciones. El año próximo, o el próximo año, el señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada ya dio una solución, que él va a apoyar el próximo año. Pero ahí no termina el problema. El problema es que son 60 años que hay que subsidiar estas pensiones. Quiere decir que después del 2017 es el problema. Entonces nosotros estamos haciendo este esfuerzo para hacer estas reformas que se lleven a la Asamblea, que se aprueben estas asambleas y de acuerdo al estudio actuarial que subsidien las pensiones de los militares. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer contar con ustedes. Muchas gracias, y que Rafael. nos ilustren sobre esta situación. Muy amables por tomar en cuenta nuestro programa para esta finalidad, porque son temas relevantes para todos nosotros. Muy bien, vamos al tráfico inmediatamente y vemos las calles cómo están a esta hora. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión.